Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto lo habita. Con todo, solo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero, dándole pan y vestido. Amaréis al forastero, porque forastero fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te pegarás a Él, en su nombre jurarás. Él será tu alabanza, Él será tu Dios, pues Él hizo a su favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran sus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos. Glorificad al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de sus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía tu mensaje a la tierra y tu palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de hombres, que lo matarán, pero Él resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se le adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran tributos e impuestos?
¿A los suyos o a los extranjeros? Contestó: a los extranjeros. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no causarles escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por ti y por mí. Palabra del Señor. Estamos de regreso. Jesús se había ido al territorio de Cesarea de Filipo. Allá fue donde tuvo lugar lo de la transfiguración. Allá fue donde tuvo lugar también lo del encuentro con el niño lunático. Y ahora están de regreso. Jesús primero están entrando en Galilea, y al entrar en Galilea, ya en su país, en su patria, Jesús les da un aviso que es distinto de los que les había dado antes. Porque antes él había hablado de su propia pasión, muerte y resurrección. Pero ahora él extiende, generaliza esto a todos sus seguidores. Dice: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de hombres. Recordemos que la expresión el Hijo del Hombre se refiere al hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Él en primer lugar, pero también sus seguidores. Entonces, ahora, al no decir, por ejemplo, que lo van a entregar en manos de los letrados, de los senadores, de los sumos sacerdotes, y que estos lo van a pasar a manos de los paganos, no detalla, sino que generaliza. Está dando a entender que todos sus seguidores van a correr la misma suerte que él. Todos sus seguidores van a estar bajo el escrutinio de los poderes humanos. Dice que lo van a entregar en manos de hombres. Ya sabemos que la oposición entre el Hijo del Hombre y los hombres son los que no tienen el Espíritu de Dios y por consiguiente no proceden de acuerdo con el amor universal. Dice que lo matarán, pero él resucitará al tercer día. Aquí hay otra cosa novedosa. La sociedad, los hombres constituyen una sociedad asesina y por eso lo van a matar. Pero Jesús dice que él resucitará. O sea, no es que Dios lo va a resucitar. Ahora explicita que por el hecho de estar lleno del Espíritu de Dios, el Hijo del Hombre tiene en sí mismo la capacidad de volver a la vida y a una vida superior. Esto entonces nos pone en una dimensión en la que él, al generalizar, hace ver el alcance de lo que tiene esa presencia del Espíritu Santo en sus seguidores. Sin embargo, los discípulos que habían sido testigos de la transfiguración, los discípulos que conocían lo que él le había dicho a Simón Pedro: los poderes de la muerte no la derrotarán, se ponen tristes. En vez de darle crédito
a lo que Él dice de último, resucitará, ellos le dan crédito solamente a lo que dice primero, lo matarán. Y no le dan su adhesión, sino que se ponen tristes. Y así tristes prosiguen el camino hasta llegar a Cafarnaún. Imaginémonos, para poder comprender esto, hagamos un poquito de psicología. Ellos vienen tristes pensando en que la sociedad los va a matar porque ellos siguen a Jesús. Mañana vamos a tener la celebración de uno de esos casos. Los van a matar porque siguen a Jesús. Y cuando llegan a Cafarnaún, que era su destino, en Cafarnaún los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas, era un impuesto que debía pagar todo israelita después de cumplidos los 20 años. Un impuesto de 2 dracmas que equivalía a 2 días de jornal en el año. Y debía pagarlo para el sostenimiento del templo. Entonces los que cobraban ese impuesto se le acercaron a Pedro cautelosamente. El maestro de ustedes no paga las 2 dracmas. La pregunta se fundamenta en el hecho de que algunos letrados, doctores, maestros, se eximían de pagar las 2 dracmas por su rango, por su dignidad. Y entonces ellos cautelosamente averiguan si Jesús, como lo llaman maestro, también se exceptúa él solo de las 2 dracmas. Pedro dice, no, él sí paga, sí. O sea, Pedro está temeroso de lo que acaba de anunciar Jesús y por eso no quiere presentar a Jesús como un opositor de la legislación que manda pagar las 2 dracmas. Así que él lo presenta como un maestro muy respetuoso de las instituciones, curándose en salud. Pero cuando llegan a la casa es el ámbito de la comunidad, Jesús le toma la iniciativa y le pregunta: Simón, ¿tú qué piensas? Los reyes del mundo era la manera como los judíos contraponían a los gobernantes de la tierra con el rey del cielo. Entonces le pregunta: los reyes del mundo, ¿a quién le cobran tributos e impuestos? ¿A sus ciudadanos o a los extranjeros? En aquella época, los gobernantes a su propia población no le cobraban tributos ni impuestos, con el fin de poder gozar del apoyo de ellos. Eso lo hacen todos los gobiernos en todos los tiempos. Exoneran de impuestos a determinadas personas que son las que los apoyan a ellos. Entonces, ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos? ¿A sus ciudadanos o a los extranjeros? La costumbre era, entre los reyes paganos, era solamente cobrarles impuestos a los extranjeros, no a los propios ciudadanos. Y Simón tiene que responder eso, a los extranjeros. Entonces Jesús dice: por consiguiente, los propios, los suyos, están exentos, libres de impuesto. Jesús está jugando aquí con el sentido de que Él y sus discípulos son ciudadanos del reino y que a ellos no se les puede cobrar impuestos en nombre del Rey, que es Dios. Sin embargo, les dice Jesús:
para no causarles escándalo. Nosotros normalmente la palabra escándalo la entendemos como una mezcla de alarma, asombro y disgusto. Más o menos así es el escándalo. Es algo que nos alarma, que nos asombra y al mismo tiempo nos causa disgusto. Pero en la Biblia, escándalo es un tropiezo que provoca una reacción. La reacción puede ser de caída o de rechazo. Y cuando Jesús dice esto, nosotros lo que podemos entender es para no darles pretexto. Para no darles pretexto, vete al mar. El mar es la frontera con los otros pueblos. Echa el anzuelo, la pesca, es la misión. El primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Aquí tenemos unas indicaciones que necesitamos entender. Jesús, por un lado, está invitando a Simón a que se dedique a la misión universal y que en esa misión universal se va a producir un hecho que procede de Dios, algo providencial. ¿De qué se trata? Se trata de que ese impuesto afectaba la vida de la gente y al mismo tiempo su libertad. Los hijos están libres, pero si no, los hijos o los propios, porque la expresión que usa es hijos, los ciudadanos propios están libres, los extranjeros no. Entonces, si somos ciudadanos, somos libres, pero si nos lo cobran, entonces es que no somos ciudadanos. Esta sociedad que no tiene escrúpulo en explotar a su propia gente en nombre de Dios, no podemos desafiarla porque es asesina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces las indicaciones que Jesús da le hacen ver a Simón, como diríamos en nuestro lenguaje de hoy, que hay que tomar un emprendimiento con el fin de proteger la libertad y la vida. Jesús no le dice, saca de lo que tenemos en el grupo, ellos tenían una bolsa común, saca de lo que tenemos en el grupo y págales. No. Jesús indica en otra dirección, hacer un emprendimiento que va a producir un resultado inesperado y que va a permitir salvar el escollo, o sea, superar el escándalo. Hay un tropiezo y ese tropiezo está puesto como un pretexto. Jesús no quiere que sus discípulos se conviertan en un escándalo, es decir, Él no quiere formar un grupo de oposición, como diríamos hoy. Él quiere formar un grupo alternativo, donde se viva otra experiencia. Y ese grupo alternativo se forma con la misión del amor universal y con la protección y la ayuda de Dios. Eso es lo que nos da a entender con esa imagen de vete a pescar y el pescado tendrá una moneda de plata en la boca y con eso podrás pagar. La explicación de esto la encontraremos mucho después
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la comunidad de Jerusalén, la comunidad cristiana de Jerusalén, abierta a la misión universal, porque había dos comunidades cristianas en Jerusalén, una cerrada a la misión universal y la otra abierta. La comunidad abierta llegó un momento en que tuvo una crisis económica muy fuerte, y entonces Pablo hizo una colecta entre las comunidades paganas y vinieron en ayuda de esta comunidad cristiana misionera. Eso es lo que Jesús quiere darnos a entender, que si nosotros nos mantenemos fieles al designio de Dios y cumplimos la misión, nuestra vida y nuestra libertad están garantizadas, porque esa es la promesa del Señor.